Hola, ¿cómo están? Yo soy Joe y bienvenidos a un nuevo video. Si aún no estás suscrito a este canal, pues aquí hablamos de espiritualidad, a veces consejitos, ley de la atracción y también hablamos sobre el cambio de realidades. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y nos acompañes en cada video. Ahora sí, habiendo dicho esto, ok, este video va a ser dirigido hacia los shifters. Y es que creo que la mayoría de las personas o de los shifters que se han suscrito a este canal es porque me conocen de la plataforma de TT. Entonces, ya les debía un video así. A recordarles que en esa plataforma ya no voy a estar haciendo videos sobre shifting, pero las preguntas, voy a estar como que subiendo videos para que me dejen ahí sus preguntas sobre el shifting y después aquí hacerlo como que más largo porque siento que es mejor, porque te puedes extender sobre el tema y así. Ahora sí, yo espero hacer este video de una sola parte porque todavía les debo la parte de la CIA, refiriéndonos al cambio de realidades o del Gateway Experience. Pero este video no va concentrado en eso. Este video nos vamos a concentrar en tres cosas. En dos cosas, que una se deriva en otra, ¿ok? La primera es cómo creo que funciona el shifting mediante la manifestación y la segunda parte es cuál es la manera efectiva para cambiar de realidad o qué es lo que te detiene. Recalcar y, paréntesis, recuerden que cada como que opinión que se tiene sobre el cambio de realidades es súper personal, es a lo que lo han ligado y pues sí, realmente creo que todo el criterio que se tiene o que cada persona tiene una perspectiva diferente es mediante el criterio que se han formado sobre la información que han obtenido y sobre, por ejemplo, personalmente yo lo he ligado con temas espirituales, así que, si tú también lo ligas con temas espirituales, te puedes quedar a ver el video, tal vez te pueda aportar algo más. O pues si no lo has ligado como algún tema, tal vez esto te pueda parecer interesante. Ahora sí, comenzamos con estas preguntas, este video. Y la primera pregunta es, ¿cómo creo que funciona el shifting mediante la manifestación? Me encantaría darles unos libros, sobre todo para las personas que les gusta mucho como literalmente el cambio de realidades. Pero me gustaría más hacer un video sobre eso, no solamente dejárselos porque sí, porque tal vez haya algún libro que te interese más que otro, si eres como yo de picky para los libros. Entonces, ok, he de decir que la información que he tenido aquí es referente a los libros que he leído, sobre todo porque creo personalmente que, primeramente, hay que separar el hecho del cambio de realidades, no solamente como que ligarlo para la parte de, ok, si te vas a una realidad alterna, vamos a Hogwarts, Marvel y todas esas pues series, películas, etc. El cambio de realidades es literalmente eso, un cambio de realidad. Es un salto cuántico, es como lo veo yo, es una realidad solamente tuya. ¿Por qué digo esto? En esta realidad, sí, compartimos literalmente un mundo con muchísimas personas, pero solamente tú tienes tu propia realidad. Dirían las personas, tú eres tu personaje principal, tú estás viviendo tu vida desde tu versión, literalmente desde tu realidad, con tus expansiones o con tus límites. Espero se me haya entendido esto. Si ya me conocen por videos anteriores sabrán que se me dificulta un poco el hecho de explicar, pero trato de hacerlo lo mejor posible y sobre todo no desviarme del tema como lo estoy haciendo ahora, pero Ahora, la manifestación, ahora sí regresamos a la pregunta de cómo creo que el shifting funciona mediante la manifestación. Ok, la manifestación es la creación de tu realidad. La manifestación es un tema muy complejo, pero lo podemos resumir. A pesar de que la manifestación sea un crear tu realidad y de lo que muchas personas creen que solamente es decir quiero y ya literalmente lo tienes, pues yo creo que sí. A veces sí pasa eso. Claramente también funciona
a tu ritmo, a tus posibilidades y sobre todo a tu tiempo. Pero la manifestación se compone de una cosa súper clave, que es saber que eres merecedor de aquello que tú quieres, que tú deseas. Y muchas veces las cosas no funcionan así de rápido, muchas veces te tardan años, muchas veces te tardan días, horas incluso, pero eso no significa que si te lleva más tiempo no sea para ti. Es que eso es lo que tú tienes que aprender, ¿sabes? Tienes que aprender al hecho de sé que las cosas pueden tardar su tiempo, pero eso no significa que no vayan a llegar a mí, porque yo sé, yo estoy consciente de que es algo que merezco, que es algo que he estado trabajando por él, que es algo que, pues no sé, o sea, que realmente sé que en mi vida va a aparecer a su debido tiempo, pero sé que es para mí, porque todo eso que tú quieres, todo eso que tú deseas, ya es tuyo. Solamente necesitas el hecho de confiar en el proceso, el hecho de saber esperar y saber que con el tiempo, en el momento perfecto, vas a llegar a tu realidad deseada. Yo sé que yo soy shifter desde el 2020, septiembre de 2020, y sí que han pasado sus años. Solamente puedo decir que el hecho de que cuando lo consigues es algo gratificante, es algo que va a valer la espera. Contrario a lo que muchas veces nos han puesto, por ejemplo, en la comunidad de la doble T, no necesitas nada, no tienes que necesitar absolutamente nada para poder dar el cambio, para poder cambiar tu realidad, para poder estar en tu realidad deseada. Porque a esto nos lleva a mi segunda pregunta, que es, ¿existe una manera efectiva para cambiar de realidad? Y la verdad es que no. A ver, es verdad que está el hecho de que a cada persona le funciona una manera diferente para poder dar el salto cuántico o llegar a una realidad alterna. Sin embargo, exactamente es eso, cada persona. Entonces, uno como shifter tal vez les puedan dar consejos de, ¿sabes qué? Esto es lo que puedes hacer, me sirvió esto a mí, pero sobre todo en el proceso, o sea, digamos, si ya te han llevado algunos meses, semanas, años llegar a tu RD, al menos empiézate a conocer para que el proceso para ti sea muchísimo más fácil. ¿Qué pasa cuando tú no te conoces? Entonces, por ejemplo, cuando estás haciendo un método, hay veces en que ni siquiera te sientes cómoda. A mí me pasaba que, por ejemplo, me empezaba a doler súper feo esta parte de la espalda. Y era así como de, es que, o sea, ¿por qué? O sea, no lo entiendo, ¿no? Y decía, a lo mejor hay algo mal conmigo, pero pues, o sea, realmente ni siquiera es eso. Es el hecho de que eso no se acomoda contigo y eso no significa que esté mal. Perdón, que estés mal tú. Simplemente que es algo que a ti no te va, es algo que tienes que dejar ir y es algo que, pues si quieres intentarlo nuevamente en algún momento, pues está bien, pero sabes que es algo que no te vas a sentir cómoda o cómodo de conocerte. Yo me salté por varios meses esta parte de conocerme a mí y ni siquiera sé por qué, pero bueno, lo entendí varios meses después. Conocerte a ti creo que va a ser la parte fundamental para poder shiftear. Sobre todo para saber qué es lo que te relaja, porque a algunas personas les van a relajar las meditaciones, otras las ondas teta, no sé, a otros, pues no sé. Es posible que ni siquiera lo hayas intentado, pero tan sencillo como ponerte a bailar antes de tratar de shiftear, o leer unas páginas de tu libro favorito, o hacer algo que te agrade para, no sé, para relajarte, es lo esencial, conocerse. Al punto que quiero ir es, conócete qué es lo que te gusta y qué es lo que te ha hecho hacer que estés más cerca de ese punto. Ahora, otro punto, aquí esta parte de verdad me enoja muchísimo, porque de verdad, por más que uno se los dice, no hacen caso. Y aquí lo voy a volver a repetir, no me interesa, lo vamos a volver a repetir. No tener síntomas no es sinónimo de estar haciendo las cosas mal. Así como tener síntomas no te asegura que te que vayas a llegar luego. De verdad, o sea, se los juro. Ustedes lo han experimentado, el hecho de tener síntomas y no llegar a tu RD, o sea, ¿qué te hace pensar
que el no tener síntomas sea algo que esté ligado a no vas a llegar. Yo llegué 2 veces sin tener síntomas, entonces por favor dejen de creer que el no tener síntomas es sinónimo de fracaso, porque no es así. La pregunta anterior que había planteado de si existía una manera efectiva para cambiar de realidad me lleva a otra pregunta. ¿Qué es lo que te está deteniendo? A ver, ¿qué es lo que te detiene? ¿Dudas de ti? ¿Dudas de tu capacidad? ¿Dudas de que exista algún universo alterno? ¿Dudas de qué estás dudando? Dudar de algo significa que tú no estás plenamente consciente que es para ti, o que existe, o que va a llegar. Si tú dudas o no confías de que vayas a llegar, entonces no lo vas a hacer porque tú le estás diciendo al universo que eso no existe. Entonces, ¿cómo te van a dar algo que no existe? Y tú sabes que existe algo más allá de lo que ahora mismo tú puedes percibir a través de tus sentidos. Si tú no dudas del hecho de que en cierto momento y a tu tiempo vas a llegar a ese destino que es completamente tuyo, entonces lo vas a hacer, porque sabes que de una manera u otra o en un tiempo a otro eso va a pertenecer a ti y tú vas a pertenecer a él. Es la vibración con la que tú pongas tu yo superior con lo que quieres atraer. Lo que yo les puedo decir, en lugar de darles problemas, vamos a dar soluciones, es primero plantearte, estoy confiando en mí, estoy confiando en que existe algo más, estoy postergando ese cambio que sé que en algún momento va a llegar, pero pues aún así como que no lo deseo como del todo. A ver, en cualquiera de estos casos en que dudes de ti, en que dudes del cambio de realidades, en que dudes de cualquier cosa, no hay problema, porque para eso existe la reprogramación de tu subconsciente, para que a la larga tengas esos patrones nuevos en tu consciente. El cambiar de realidad te va a presentar trabajo, así como aprender cosas nuevas, como desaprender viejos patrones, como cualquier tarea o como cualquier cosa nueva que estés aprendiendo. Así como la manifestación es trabajar por lo que quieres y saber que de todas maneras en cualquier momento eso va a llegar a ti. Yo sé que he repetido muchas veces esta parte, pero es que necesito que se les quede bien entrado en su subconsciente. Entonces, primer punto, trabajar. ¿Trabajar en qué? Trabajar tal vez en ti, en todo. Recuerda que esto como no es esencialmente... trabajar en ti no es esencial para que cambies de realidad. Sin embargo, en el proceso, tú vas a trabajar en ti. O sea, personalmente lo que yo hice fue acercarme mucho como a la parte de la espiritualidad, como de las energías, lo de la proyección del cerebro y cosas científicas, así como otras cosas como que no tan científicas, y cosas más relacionadas a cosas que no vemos pero que se crean con la energía, o sea, nosotros. Aclarando este primer punto, que no necesitas, pero que aún así podríamos ayudar para nuestro proceso, es el trabajar para crear nuestra realidad. La segunda cosa va a ser la meditación. Ok, no a todos les funciona la meditación, yo lo sé. ¿Qué es lo que te funciona a ti? Y por eso es que anteriormente les había dicho, conócete a ti mismo. ¿Qué es lo que te ayuda a estar en el presente? A muchas personas les ayuda la meditación mindfulness, algo así. Y hay muchos videos de estos en YouTube. ¿No te funciona eso? La verdad no te gusta meditar. Prueba, no sé, cuando estés lavando los trastes. Estar tranquilo, estar contigo mismo y decir, ok, estoy aquí y estoy consciente de lo que estoy haciendo. ¿Para qué es esto? Sobre todo para que no nos estemos concentrando tanto en el pasado, tanto en el presente, en nuestros problemas, a la hora de hacer shifting. Porque ¿qué es lo que quieres? ¿Centrarte en todo eso o centrarte en el cambio de realidades? Una de las cosas que a mí me ha servido bastante en el momento para cambiar de realidad es estar en el presente. Y por eso es que se recomendaba anteriormente tanto el hecho de meditar, pero no es como esencial. Nuevamente, los puntos que estamos tocando aquí no son esenciales para cambiar de realidad, pero pueden ser una ayuda. Otra de las cosas que yo creo que esta sí podría ser como, entre comillas, esencial y que a mí me ayudó bastante, fue que en el momento de estar haciendo el método
de estar cambiando de realidad, es concentrarme en el vacío en el que había o en el que estaba mi mente. De hecho, hay unos métodos que se llaman Void State, que mi amiga Valeria C. tiene un canal con métodos, y uno de esos es el Void State, que es uno de los métodos que a mí me ayudó a llegar a mi realidad alterna. Saber y darte como afirmaciones. Esto es opcional, pero creo que también las afirmaciones van ligadas con esta parte de concentrarse en el vacío, y que nuevamente no es esencial para poder cambiar de realidad. Afirmaciones para reprogramar tu cerebro o afirmaciones solamente para el método. Y es que creo que esto es súper importante, porque la parte de las afirmaciones no solamente es el hecho de repetir y repetir y repetir, porque de nada te sirve estar hablando y hablando y hablando en tu mente o en voz alta si ni siquiera tú mismo estás entendiendo el concepto de lo que estás hablando, ¿sabes? Hay afirmaciones que a mí me gustan mucho en el momento de estar en esta parte del cambio de realidades y que me estoy concentrando en el vacío, que es el hecho de estar presente y decir yo soy el ser más poderoso porque yo soy mi universo. Y, empezar a creerte que literalmente todo lo que está externo a ti, todo lo que te rodea, lo que puedes percibir con tus 5 sentidos, lo has creado tú, porque eres un ser creador y eres el ser más grande de este universo. ¿Por qué? Porque tú estás creando tu realidad, porque tú estás viviendo tu realidad desde tu perspectiva, porque eres el personaje principal, etcétera. No sé si lo puedan ligar, pero yo espero que sí, porque no puedo ser más concisa en esta onda, porque siento que son como bastantes temas. Entonces estoy como tratando de dar los mejores conceptos para que se entienda esta parte. Ahora, las afirmaciones para reprogramar tu subconsciente. Estas afirmaciones me encantan demasiado, y de hecho ya había hecho unos videos en la otra red social, pero bueno, si quieren que haga un video dedicado a las afirmaciones para reprogramar tu cerebro, a mí me encantaría. Igual déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto la puedo hacer. Estas afirmaciones nuevamente son afirmaciones para reprogramar tu subconsciente. El subconsciente es una parte antes del consciente, y primeramente tienes que quitar como esas vías que has formado desde tu niñez hasta el día de hoy con tus creencias, ¿ok? Tanto limitantes como no limitantes, solamente creencias. Derrumbar esas creencias y hacerte unas nuevas. Cuando tú comienzas a hacer afirmaciones y comienzas a tirar viejos patrones, viejas creencias, comienzas con estas nuevas que te van a ayudar a expandir tu mente, expandir tu consciente ahora sí, y poder crear la nueva realidad que deseas. Y por último, el punto de la confianza en ti, en lo que existe y en lo que va a pasar. Nuevamente, yo sé que lo he repetido muchísimas veces en este video, pero no hay nada más poderoso que una persona que cree en sí misma. Me encantó este punto porque hace muchísimo tiempo, muchísimos años, yo no creía en mí misma, y el shifting me ayudó a creer en mí misma, y de verdad que lo estoy pasando genial. La confianza en ti misma va a ser una de las cosas más importantes, porque si no tienes confianza en ti misma y en que lo vas a lograr y en que lo estás haciendo bien y en que todo va a salir bien y en que vas a estar con las personas que quieres, etcétera, entonces no tienes nada, porque nadie más va a creer por ti, nadie más va a hacer nada por ti, solamente tú tienes el camino a elegir de hacerlo o no hacerlo. Y sé que muchas veces, es como que súper válido el hecho de desconfiar de ti, pero no siempre. Así que, ¿quieres cambiar de realidad? Perfecto. Hazlo por ti, hazlo con la confianza que te tengas y ve aumentando tu confianza con el pasar de los días. Obviamente no es de un día a otro, pero sí pueden ser de en unos meses, y en unos meses aunque lo veas lejos, en unos meses te lo vas a agradecer a ti mismo, a ti misma, a ti misma, y vas a decir gracias porque hace unos meses no confiaba en mí y ahora puedo y creo y sé que lo voy a lograr absolutamente todo. Y aunque ni siquiera sea de shifting, puede ser absolutamente todo en tu vida, y yo te deseo que así sea. Y otro punto que no puse en mi cuadernito, pero creo que sí es súper importante: descansar y tus tiempos. O sea, de verdad, yo sé que te
te agrada como el hecho de llegar a esa realidad que tanto deseas, pero hay momentos en que tu persona de aquí va a estar súper cansada, que posiblemente al día siguiente no se tenga que trabajar, estudiar. Date tus tiempos, no hay por qué correr. ¿Quieres intentarlo? También está bien. Lo que yo te puedo recomendar es que literalmente sí te tomes tus tiempos para poder descansar, porque si no te quedas dormido en medio del método, te vas a frustrar y X. ¿Puedes llegar mediante sueños lúcidos? Sí. ¿Puedes cambiar aunque estés dormido? También. Solamente que es el hecho de confiar. Y si estás más preocupado en la parte de mis estudios, no sé, mi trabajo, mis amigos, mi novio, lo que sea, yo realmente te diría que te tomes un tiempo, tal vez para relajar tu cerebro, tu cuerpecito, todo. Tiempo de todo eso y en unos días tal vez decir, ¿sabes qué? Este día sí me lo doy para mí. Y te juro que cuando estés más descansada y más relajada es el día que tú vas a poder cambiar. Recuerden, no son cosas, mi intención no es ponerle cosas limitantes a nadie, porque yo no tengo la verdad absoluta, yo solamente les estoy dando tips, lo que me ha funcionado a mí, los consejos que les quiero brindar. Nuevamente no quiero ponerles ideas limitantes, solamente más bien irles quitando ideas que los han limitado, etcétera, y darles como pues tips que tal vez les puedan funcionar. Y ya me volví a alargar en el video, pero bueno, creo que eso es todo. Si tienen alguna duda, comentario, lo que sea, me lo pueden dejar en los comentarios, yo les voy a estar contestando. De hecho, también me pueden mandar mensaje a mi Instagram, ahí voy a estar contestando también sus dudas. Pero pues igual me ayudarían bastante si comentaran este video, porque me gustaría llegar a más shifters y a más personas que les guste las cosas de cambio de realidades. Que el cambio de realidades, nuevamente, no sé línea de tiempo alterna o una realidad de películas, series, épocas, etcétera. Cambio de realidades lo hacemos todo el tiempo, consciente e inconscientemente. Porque la persona que eras ayer es completamente la persona que eres ahora. Todo, absolutamente todo está cambiando en todo momento. Entonces sí, los cambios de realidad los hacemos todo el tiempo. Entonces, los tips que di en este momento también es para cambiar tu realidad en el momento ahora. Si tienen, nuevamente, si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios. Y si me ayudan dándole like a este video también, se los agradecería bastante, bastante, bastante. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido de su agrado. Espero que haya sido comprensible. Y pues nada, nos vemos en otro video. Me pueden seguir en redes sociales. Si gustan, se pueden suscribir a este canal, que espero que sí. Muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre me están dando. Gracias por quedarte hasta esta parte del video y nos vemos en otra ocasión. Los amo demasiado. Bye.